El cuerpo esplende en el zaguán profundo ante la trenza del esparto y los armarios destinados a los membrillos y las sombras. De pronto el llanto enciende los establos. Una vecina lava la ropa fúnebre y sus brazos son blancos entre la noche y el agua. Buenas tardes. Un encuentro, este encuentro en torno al haiku, es realmente una alegría. Y aunque el poema de Gamoneda que he leído expresa desolación, los versos son también, a su manera, un encuentro, o sea, una alegría. Así que no importa empezar así. La belleza roza a veces algo que limpia la desolación. En cualquier caso, esta ocasión yo la recibo especialmente con cariño. Hace más de 7 años llegué para vivir en esta tierra y por lo que se refiere a lo poético, Navarra me ofreció enseguida el haiku. Tuvo y tiene sentido para mí. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia aquí esta tarde. Gracias a quienes han hecho posible este encuentro y me han invitado a hablar desde este lugar. Gracias también a quien me acercó el haiku. Gracias, Pedro. A veces, tirando del hilo, algunos retos nos pueden llevar a tocar el mismísimo lugar desde donde uno quisiera trazar todo el gesto del vivir. Esto realmente parece una tarea excesiva para tan pocos minutos como disponemos. Sin embargo, yo creo que puedo hacerlo. Puedo al menos sugerir ese lugar que digo. Voy a buscar para ello vuestra entrega a unas cuantas imágenes que voy a proponer. Quizás yerre en las argumentaciones, en el discurso, pero cuando aparece una imagen, ella se sostiene a sí misma. Y es que algo precioso identifica lo humano. Es esta posibilidad nuestra de la imaginación. Somos capaces de crear imágenes y podemos percibirlas, acceder a ellas. Y esto es algo extraordinario, porque una imagen habita un mundo intermedio entre lo visible y lo invisible. Una imagen conecta. Es siempre una relación de algo conocido con algo desconocido. Una imagen dice con palabras. Dice con palabras aquello para lo que no existe absolutamente ninguna palabra. De pronto el llanto enciende los establos. En esta imagen quiero llamar la atención sobre un detalle. A un sujeto, llanto, se le coloca al lado un verbo encender, que está muy lejos en sentido lógico. El llanto nunca enciende, en lo literal. El fenómeno está distorsionado y produce un efecto de irrealidad, pero justamente esta distorsión nos muestra lo que no tiene palabras. Pierre Reverdin, en aquel mestizaje cultural del París de comienzos del siglo pasado, definió así la imagen poética: acercamiento justo y apropiado de dos realidades distantes. A más distancia, si el acercamiento es apropiado, corresponde más eficacia en la imagen. Pero más que acercar, yo diría entrecruzar. Este va a ser el hilo que voy a estar siguiendo. Entrecruzamientos. Recordad, el llanto, confundido con la luz, casi quema.
y los establos están iluminados por el propio desconsuelo. Vamos a ver varios entrecruzamientos, y en todos sucede de la misma manera. Algo visible entrelaza con lo invisible. La imagen poética es el primero de ellos, la imagen poética, o sea, también el haiku. En las 17 sílabas del haiku se ponen en contacto dos realidades más o menos distantes, pero se hace de manera real e independiente. No hay o no suele haber jerarquía o modificación sintáctica entre las dos partes y por tanto no ocurre ninguna distorsión. La yuxtaposición por medio de una pausa imprescindible deja toda la tarea de la confluencia entre las partes al lector. Las palabras tienen un contenido más o menos cerrado, una referencia descriptiva, concreta, exterior. Las palabras se refieren a algo bien delimitado, bien cercado. Pero las palabras forman parte también de un sistema abierto que incluye desde afinidades fonéticas hasta afinidades o contrastes semánticos, pasando por ritmos, repeticiones, resonancias, sugerencias, campos de significado. Cada una de las dos partes del haiku forma, por tanto, un sistema de resonancias abierto y a disposición del lector. Lo vamos a ver con varios ejemplos. Todos los que traigo esta tarde son traducciones de haikus clásicos. El primero es de Buzón, y Buzón, Yosa Buzón, va a estar muy presente. La flor de la colza. Y de pronto al mediodía suena el mar. La flor de la colza. Y de pronto al mediodía suena el mar. Estas dos sensaciones, la visual y la auditiva, pueden verse confluyendo la una en la otra. El sonido del mar parece que toma la forma de la flor y la flor parece que suena. Ahí puede nacer el destello, la intuición de algo parecido a una pequeña celebración. La imagen, como veis, es apenas algo fugaz e impreciso. Se ve y no se ve, es y no es. Contiene lo visible y a la vez contiene lo invisible. Se construye con palabras y apunta a lo que no tiene absolutamente palabras. Es tan leve la imagen que uno puede sentirse resbalar, como yo ahora mismo que escribo, pensando en vosotros. Realmente estas minucias que digo, ¿qué importancia tienen? Y más me pregunto, ¿cómo atreverse uno a mostrar todo esto tan simplón en medio de toda la contundencia y complejidad que tiene este mundo nuestro? Seguramente oscilaremos esta misma tarde entre lo que podría ser algún pequeño vislumbre por un lado, siempre fugaz y demasiado leve, y por el otro lado seguramente prevalezca la contundencia y los resortes de un discurso bien razonado y fundamentado que cada uno, todos, llevamos con nosotros encima como una mochila. Se me caen, sin embargo, a mí, a veces, las razones y los fundamentos. Esto de ahora mismo, mientras escribo al aire y leo en vilo. Tengo la sensación de que estiro el hilo de las formas
las consentidas y acordadas formas, y algo quiere entonces retraerse a la concha y protegerse del delirio que me busca, o quizás tan solo quiere proteger esa ingenuidad del niño que aún mira asombrado y siempre a escondidas. Paul Celan dijo: la poesía no se impone, se expone. Pues a ello vamos. Busco, sin embargo, el parapeto de alguna autoridad. Acudo a lo conocido en la voz de Rodríguez Izquierdo y acudo a uno de los haikus más comentados, ese del cuervo de Basho. Sobre la rama seca un cuervo se ha posado, tarde de otoño. Sobre la rama seca un cuervo se ha posado, tarde de otoño. El posarse el cuervo negro sobre la rama desnuda por un lado, y el hacerse oscura la tarde de otoño por el otro. Incluso el cercano invierno está sugerido. Tarde de otoño, aquí no cure. En japonés puede ser también crepúsculo de otoño, o sea, el final de esta estación. Hay relaciones de semejanza y relaciones de contraste. Hay resonancia. Las palabras se expanden más allá de sí mismas. Según Yasuda, citado por Rodríguez Izquierdo, este haiku muestra el color y la armonía ambiental de una profunda soledad, pero la muestra sin nombrarla. Yo quería que Rodríguez Izquierdo me trajera justo hasta aquí. Aquí está la emoción, lo invisible. Y no quisiera salir de ella en toda la tarde. La forma en que llega el haiku a la emoción tiene que ver con un gesto de movimiento. Ese posarse el cuerpo, o aquel sonido del mar. El movimiento que suele estar presente casi siempre en una de las dos partes del haiku frente a la otra parte que es más estática. La palabra emoción procede a través del francés del latín, ex movere. Movere es remover, agitar, que con el prefijo ex aporta el significado de hacia afuera. Emoción, removerse, agitarse la materia hacia afuera. Realmente, tampoco esta tarde quisiera separarme ya de la materia. Eso sensible. En realidad, la misma palabra sensible está ya entrecruzada. Sensible. Esto que se toca. Sensible. Mi sentimiento. Lo que yo quiero hacer es trenzarlo todo. Me he buscado el recurso de otra autoridad, Chantal Maillard. Ella escribe: mientras el coche se detenía en la frontera entre Siria y Jordania, me extrañó ver cómo a los bereberes se les dejaba pasar sin que presentaran pasaporte alguno. No tienen pasaporte, me dijeron. No lo necesitan porque no pertenecen a ningún país. Su territorio es el desierto, y el desierto no tiene más fronteras que sus propios confines. El bereber es un nómada que atraviesa las fronteras trasladando enseres de un lado a otro de las mismas. La palabra que traspasa los cercos, la palabra que traspasa los cercos es palabra bereber.
importa y exporta, agita lo conocido. La comprensión es el resultado de esa agitación. Pues bien, el cuervo de Basho es un poco bereber. Ese cuervo ha volado desde lo concreto hasta casi borrarse entre las sombras imprecisas de la tarde, aferrado a una rama que presiente el invierno. Estaba en el exterior objetivo y de pronto lo tenemos dentro, en lo impreciso de una extraña sensación de soledad. Lo ha hecho sin enseñar ningún pasaporte y desconociendo las supuestas fronteras entre lo subjetivo y lo objetivo. Las fronteras. Las fronteras a las que quiero referirme ahora son las que hemos establecido entre el exterior y el interior, lo visible y lo invisible, lo objetivo y lo subjetivo. Finalmente, la materia por un lado y el espíritu, la mente, conciencia por otro. Siempre estamos pensándonos mediante dualidades, que son extremos ciertos. Están ahí esos extremos. El problema no es si hay o no hay dualidad. El problema es el desgajamiento que hemos hecho entre los extremos, el corte, la falta de relación entre los extremos. El problema es un pensamiento instalado en una dualidad dividida que no sabe pensar la relación, no sabe sostenerlos juntos los extremos y recurre a menudo al menosprecio o a la ignorancia de la otra parte. ¿Cómo ocurre esta forma nuestra de pensarnos desgajados? El interior desgajado del exterior, lo objetivo desgajado de lo subjetivo, lo visible desgajado de lo invisible. Lo voy a explicar mediante el segundo de los entrecruzamientos que traigo. La perspectiva. Desde los datos sensibles, pasando por nuestros órganos sensoriales, se produce la experiencia. Ver, saborear, oler, tocar, oír. Ese es el espacio del haiku. Traigo este objeto para mostrarlo a mi manera. Un cubo. Vosotros veis unas determinadas caras, 3 a lo sumo. Yo veo otras 3 caras, pero distintas. Solo 3 caras. Y hay otro detalle. Según la posición se puede ver una única cara cuadrada. Las otras 2 se ven siempre distorsionadas por la perspectiva. Si estuviéramos viendo a la vez 3 caras cuadradas, de ninguna manera estaríamos viendo un cubo. Quiere esto decir que nuestra visión del cubo es incompleta. No vemos todas las caras a la vez. Pero gracias a la distorsión de la perspectiva, podemos hacernos una imagen del cubo entero. Gracias a la perspectiva, puedo imaginar lo no visible y comprender que esto es un cubo. Esto recuerda de alguna manera curiosa, solamente curiosa, no voy más allá, aquello de que la distorsión poética o el entrecruzamiento terminan con la imagen apuntando hacia algo que no se ve, la emoción, eso que no tiene palabras. Pero lo que me interesa del cubo es otra cosa. Es mostrar cómo la verdad objetiva, exterior y contundente, lo que nosotros vemos ahí enfrente como objetivo, es un cubo ideal de 6 caras. Y esa realidad objetiva se impone en nuestra mirada y en nuestra escala de valores.
Esto es lo contundente, lo que tiene peso. Esto de fuera está por encima de lo real de mi experiencia, lo que yo veo aquí y ahora. Ver tres caras de un cubo no tiene importancia. Es una distorsión, una perspectiva entre tantas perspectivas del mundo sensible, de este mundo moviente y tocado hasta la médula de impermanencia. Eso tan cambiante casi da miedo. Lo importante, lo que da seguridad, son las ideas perfectas, fijas, inamovibles. Las ideas, los cubos perfectos de 6 caras, que enriquecen nuestro conocimiento y dan la solidez y la permanencia del pensamiento. Aportan una ilusión de solidez y permanencia a un mundo en vertiginoso cambio. Lo que importa parece que es el conocimiento. Abarcar con el pensamiento todas las perspectivas a la vez, con una idea inmensa, imposible, muerta, como por ejemplo la idea de nación, la idea de progreso, la idea de futuro, ignorando y menospreciando la perspectiva de cada individuo, lo único vivo. Aquella alegría de haber percibido durante un instante el sonido del mar en la forma de la flor de la colza es tan poca cosa, algo tan fugaz. Hemos revestido el exterior de certeza, de poder y contundencia, y estamos tratando con cierto menosprecio la parte más frágil y más viva, creativa, esto mío, subjetivo. El haiku, cuando mira ahí fuera un matiz, una flor, un sonido, un cuervo en una rama seca, el haiku está realmente rescatando la fragilidad invisible de lo subjetivo menospreciado. Está rescatando al individuo menospreciado por las grandes ideas sin vida. Está rescatando la relación, los múltiples encuentros en que consiste nuestra experiencia real, aquí y ahora, en cada momento, delante siempre de las 3 caras del cubo. Está rescatando la alegría de la flor de la colza y la soledad de un poeta mirando al invierno cercano. Me dices, tú me dices que esta manzana es muy dulce y de nada le va a servir a la manzana tanta dulzura sin mi saliva. El sabor de la manzana no está en ella, ya sé que tampoco está en mí. El sabor de la manzana ocurre cuando nos encontramos. No me menosprecies. No tires de mí hacia afuera, arrastrándome por toda la objetividad del mundo. Déjame vivir la experiencia, a ratos al menos. Son demasiadas las ideas, demasiadas las noticias y los conocimientos. Son demasiados los notarios que dan fe de naturalezas muertas. Y demasiado largo es ya, a estas alturas de la destrucción, el pensamiento. Aquí me tienes. Yo pongo intención en nuestro encuentro.
Oh, hoja, que te mueves un poco en cuanto recibes la luz del sol. Oh, hoja, que te mueves un poco en cuanto recibes la luz del sol. Santoka, en este haiku, parece que le pone intencionalidad a la hoja e introduce el elemento subjetivo en ella. La hoja parece que se da cuenta. Ya sabemos que la hoja no se da cuenta, por lo menos en la manera nuestra de darnos cuenta. Pero vamos a entregarnos a la imagen, por favor. Intención es ese algo que se da cuenta y cruje un poco. La intención es un mero crujir. No hay más. Los dos extremos, lo objetivo y lo subjetivo, están imbricados por el leve movimiento. Así, al moverse, se entrecruzan más. Así ocurre el ligero crujir de la vida en la hoja que se extiende. Estamos en un nuevo entrecruzamiento, el tercero, el biológico, entendido como materia que se da cuenta y cruje, la materia visible y la conciencia. El darse cuenta de lo que sucede aquí y ahora, en cada sensación de los sentidos, contiene una parte subjetiva, la intencionalidad, y una parte objetiva, la luz del sol. Es como esa frase que se dice: para ver hay que mirar, ser consciente, pero para mirar, para que haya conciencia, hay que poder ver. No puede ocurrir el ver sin la intención subjetiva de una conciencia que mira, que se abre, ni tampoco puede ocurrir el mirar sin la capacidad objetiva de ver algo. Sin embargo, no se puede desenredar la experiencia de la visión, ni se puede desenredar la experiencia del aroma, ni la del sabor, ni la del tacto, ni la de la voz que está ocurriendo ahora mismo. Estamos entrecruzados. Ella, la hoja, se queda ahí, instalada en su crujir, que es como una especie de poema vegetal. Nosotros, sin embargo, obtuvimos el don de ir trasladándonos en el espacio y en el tiempo, y lo hicimos luego también con las palabras. Hicimos con ellas innumerables relatos y discursos viajeros. Eso es la prosa. El afán de estar queriendo ir más allá, siempre un poco más allá. Eso de siempre un poco más allá termina alguna vez por dejar atrás cosas importantes. Experiencia. Escribió Gaston Bachelard: ¿dónde queda nuestro sufrimiento primero? Hemos vacilado en decirlo. Nació en las horas en las que fuimos amontonando cosas muertas en nosotros. Demasiadas son ya las ideas. Demasiado largo es ya el pensamiento. La poesía, digo, regresa, sin embargo, al crujir de la hoja. Basho dijo: haiku es lo que ocurre aquí en este momento. El crujir de la hoja. Pero un haiku se puede leer como poesía o se puede leer como prosa. Un poco más allá, siempre un poco más allá, yéndonos de lo que ocurre.
aquí y ahora. Y lo que ocurre en el haiku es siempre el entrecruzamiento de dos sistemas lingüísticos. Quien quiera puede buscar con ellos el entrelazo. Otro haiku de Buzón. Fría tormenta, y el caballo que vuelve da un mal tropiezo. Fría tormenta, y el caballo que vuelve da un mal tropiezo. Rodríguez Izquierdo hace el siguiente comentario sobre este haiku. El caballo pastaba lejos, y por puro instinto sabe que se ha desatado una tormenta. Relincha y enseguida inicia la vuelta a la cuadra. En su precipitación se ha tropezado por el bien conocido camino de regreso. Su dueño estará preocupado por él, pero queda a nuestra imaginación el desenlace de la pequeña historia. Esto es leer el haiku como prosa, y la explicación no es que este haiku sea, digamos, pobre por ser de un determinado tipo, esos llamados de causa y efecto. Parece que encontramos un casillero y abandonamos lo bereber de las palabras, el entrecruzamiento. Hay que insistir, borrar la frontera, agitar. Veréis que el haiku será otro, y no de causa y efecto. Realmente no creo en los casilleros ni en las clasificaciones para los haikus. Vicente Aya traduce el siguiente haiku de Hakuon de esta manera. Las delgadas patas del ciervo dan un traspiés. Hierba roja de otoño. Las delgadas patas del ciervo dan un traspiés. Hierba roja de otoño. Vicente Aya hace un comentario más o menos extenso sobre, digamos, también las pequeñas historias que dan una explicación al traspiés del ciervo. Sin embargo, lo único que tenemos enfrente es un conjunto de palabras con resonancias. Las delgadas patas, o sea, una idea de fragilidad que conecta con lo quebradizo de la hierba y la fugacidad del otoño. Por otro lado, todo está traspasado por la belleza, el ciervo, la hierba roja, los colores del mismo otoño. En ese marco, el traspiés, el movimiento del haiku, agita la emoción, la vida, y puede llevar a una comprensión donde la fragilidad se nos entrecruza con la belleza. No necesitamos razones para el tropiezo, para el traspiés. Lo mínimo del haiku deslumbra sin historias. El destello aparece mejor cuando quitamos las historias. Recuerdo siempre cuando me refiero al gesto de leer poesía, unas palabras entresacadas de un texto, otra vez de Chantal Maillard. Ella dice: el que lee levanta a menudo la cabeza como hace un pájaro al beber. Así lo leído se filtra como el agua en la garganta del pájaro y se asienta. Me di cuenta, sigue diciendo ella, de esa necesidad que había de dejar que el agua se filtrase y hallase su camino hacia su núcleo. Y allí tenía lugar una comprensión. O sea, el pensamiento del lector se da la vuelta y se expande, como decía Betty Drefney, a quien cita Jane Rice Hall, a quien vosotros conocéis.
Zumba el mosquito por cada flor que cae de madreselva. Zumba el mosquito por cada flor que cae de madreselva. Buzón. El silencio de la flor de la madreselva cayendo. El silencio se hace evidente a través del mosquito, cuyo zumbido solamente se oye cuando cae la flor. Y Buzón también nos trae el siguiente haiku. El viento al alba se le ve mover los pelos de una oruga. El viento al alba se le ve mover los pelos de una oruga. El alba y los pelos de la oruga movidos por el viento. Tan imperceptible movimiento como es el de los pelos de una oruga movidos por el viento. Tan leve moverse como es el imperceptible crecer de la luz al alba. Delicadeza mínima del crujir algo dentro, fuera, objetivo, subjetivo. Michel Dufresne, filósofo francés de la segunda mitad del siglo pasado, injustamente olvidado, lo dijo refiriéndose a cómo funciona la experiencia estética. Y yo creo que lo dijo de manera luminosa. En la experiencia estética, sentir, dijo Dufresne, es experimentar un sentimiento no como un estado de mi ser, sino como una propiedad del objeto. Esta cita me parece muy importante y no quiero que se quede como una mera cita. Quiero asociarla a una imagen con fuerza. Quiero que la recordéis físicamente con la imagen que traigo. Esta imagen la he sacado de la Divina Comedia, del primer canto del Purgatorio. Dante y Virgilio salen del infierno poblado de emociones destructivas y conflicto. Esas emociones se muestran precisamente a través de elementos muy visibles, experimentables con todos los sentidos del cuerpo. Los lujuriosos, por ejemplo, son arrastrados constantemente por un viento que les impide ser dueños de su voluntad. Cuando Dante y Virgilio llegan, en el purgatorio empieza a clarear el día. Allí se dice ese verso de dolce color de oriental zafiro. El guardián del purgatorio acepta que Dante pase gracias a la intercesión de Virgilio, pero le pide que se lave la cara antes de iniciar la subida. Lo conflictivo y oscuro del infierno ha dejado un rastro físico en la suciedad de la cara de Dante. Es importante decirlo así. Ha dejado un rastro, no simboliza. El símbolo, como la comparación, es un casillero más, que no toca ninguna fibra. Si se aprieta alguna vez un botón nuclear y en la Tierra queda alguien, cuando se asome a ese territorio devastado, no va a decir, esto es símbolo de nuestras emociones destructivas. Diría, porque ese último personaje habrá aprendido algo, diría, esto es la consecuencia de nuestras emociones destructivas.
tendrá la comprensión del trenzamiento de lo visible con lo invisible como causa que produce un efecto. El simbolismo es muy cómodo porque no conecta nada, no nos compromete. El cuarto entrecruzamiento es este, de la causa, una emoción, y el efecto, lo visible que produce, y viceversa, lo visible, a su vez, es causa de emociones, de sensaciones, en una rueda minuciosamente trenzada. Pues bien, antes de empezar la subida ocurre lo que voy a leer. Quando noi fumo l'ave la rugiada pugna col sole, per essere in parte dove ad orecchia poco si dirada, ambo le mani in sull'erbetta sparte, suavemente il mio maestro pose. En io, che fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lacrimose. Ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Cuando llegamos a un lugar en que el rocío resiste el calor del sol y protegido por la sombra se desvanece poco a poco, puso mi maestro suavemente sus dos manos abiertas sobre la fresca hierba. Y yo, comprendiendo su intento, le presenté mis mejillas cubiertas aún de lágrimas, y en las que por su mediación apareció de nuevo el color de que las privó el infierno. La imagen de Virgilio hundiendo sus manos en la hierba fresca de la mañana empapada de rocío, y la cara sucia de Dante chorreando lágrimas, al darse cuenta de la intención de Virgilio. Quien ha atravesado el horror necesita limpiarse por dentro, pero esa purificación llega desde algo tan físico y palpable como es la hierba fresca. Y llega para limpiar también lo físico, una cara sucia, que es reflejo de emociones invisibles. Cuando al fin las lágrimas salen de dentro, mezclando con el rocío de la hierba, mezclándose con el rocío de la hierba, entonces se produce el destello de una comprensión. Esa rueda de entrelazamientos entre lo físico y la emoción. La materia, desde una brizna de hierba al más oscuro mineral, produce sensaciones, pero a su vez las sensaciones producen materia, una cara sucia que busca un poco de luz. La imagen inmensa de la Divina Comedia es esta: del infierno al paraíso, de la piedra a la luz, pasando por el rocío en la hierba. Pero esta es también la imagen mínima del haiku. Esta es la esencia de lo poético. No encontré pasaje mejor para explicar esta afirmación deslumbrante en la que se basa todo. Sentir en poesía es experimentar yo un sentimiento no como un estado de mi ser, sino como una propiedad del objeto. Porque
porque mi alma conoce secretamente el entrecruzamiento de lo visible y lo invisible rodando de una sensación a la otra, de lo visible también a lo invisible. Puedo sentir ese crujir que se llama momento haiku. Y este momento luego puede ir de mano en mano, de voz en voz. Hay una frase que se escucha y que a mí me sorprende. Es eso de que el poeta en el haiku solo debe ser un notario de la naturaleza. Notario se dice. Me parece a mí que se confunde la parte con el todo, la técnica con el sentido, un detalle formal con la hondura del haiku. Notario, quien da fe por escrito. O sea, la solidez, la contundencia, lo inamovible de la escritura, el peso de la ley, la legalidad. Mi legalidad frente a tu legalidad, que siempre es un cubo sólido de 6 caras, o sea, lo masculino y su fuerza, frente a lo vivo, lo moviente, la perspectiva real y frágil de 3 caras de cada uno, que es lo femenino, lo creador de vida. Creo que lo sagrado solamente ocurre en la relación, en el trazo que lleva del sujeto al objeto sin discontinuidad, del mirar al ver y viceversa, del rocío a las lágrimas y de las lágrimas al rocío. El haiku requiere que la emoción no esté expresada ni el autor aparezca, claro está, porque la emoción es justamente eso de ahí enfrente, pero tiene que descubrirlo el lector, tiene que descubrirlo por sí mismo, realizar su propio trayecto, porque si no, no hay deslumbramiento. Hay un haiku de Santoka de apenas 3 palabras. Las explica muy bien Vicente Aña. Hisori significa sin decir nada, sin hacer ruido. Cura se va cuando se vive. Y la tercera palabra es Miso Sasai, uno de los pájaros más pequeños de la fauna japonesa. Vive oculto en los bosques y justo en invierno baja de las montañas y se deja ver. Vemos que hay 2 focos de atención. Por un lado, vivir de una determinada manera, escueta, sencilla, silenciosa. Yo diría también que la resonancia nos lleva al matiz de vivir sin mucho discurso. El ruido es también ruido mental. Se trata de todo ese campo semántico. Y al otro lado, el nombre de un pequeño pájaro, donde resuena su canto, con ese contexto citado de ser pequeño, vivir oculto, mostrarse solo en invierno. Ahí ya se empieza a ver el entrecruzamiento de los 2 sistemas lingüísticos. ¿Cómo se engarzan estos 2 sistemas? ¿Dónde está la relación? Es algo más sutil que eso de que para poder escuchar al Miso Sasai no haya que hacer ruido. Explicarlo así sería hacer prosa. Para mí se trata de que cuando ocurre eso de callar uno en la mirada, o sea, aquietarse el ruido mental, uno puede ser, por un instante brevísimo, canto del Miso Sasai. La experiencia de ser se convierte en ser canto del Miso Sasai.
El haiku es lo que sucede aquí y ahora, pero no aquí y ahora frente a nosotros. El yo puede que lo hayamos escondido, pero muchas veces lo tenemos muy bien alimentado. Mirar solamente a lo de enfrente sería hacer una instantánea de la realidad. Se trata de otra cosa. Se trata de no ser nada más que eso que sucede aquí y ahora. Cruzar el lecho seco de un río. Cruzar el lecho seco de un río. Esto escribió también Santoka. Correspondencia. ¿Cruzar quién? El solo acontecimiento de cruzar. El río vacío de agua y el cruzar vacío de un quién. La dualidad que hemos estado pensando como relación, como entrecruzamiento, termina cuando se deshace el propio entrecruzamiento. Este breve poema es algo extraordinario que muestra el destello de una conciencia que por un instante ha eliminado la distancia, ha llegado al reverso. La dualidad, pasando por el entrecruzamiento, se resuelve en el fluir, en vez de ser. O sea, ser algo frente a otro algo, o ser alguien a costa de otro alguien, en vez de la vieja noción de ser, ser el acontecimiento, cruzar, ser la desazón del caballo tropezando, que acoge dentro de ese tropiezo propio toda la tormenta del mundo. Ser la fragilidad encogida de belleza en el traspiés de un ciervo. Ser la alegría de la flor que suena. Ser la oscuridad del cuervo. Ser la hoja que se estremece con el sol. Ser canto del Misosazai. Ser el otro. El cuerpo que esplende en el zaguán profundo. Ser desconsuelo. Ser desolación. Ser llanto. Ser hambre del otro. Aquí podría terminar, pero brevemente voy a apuntar algo que ya parece evidente. Es una preciosa joya el haiku. Todo este recorrido estético sobre la forma de mirar y desde qué perspectiva mirar el mundo está concentrada en 17 sílabas. Fue un acierto y tiene, más allá de lo estético, un trasfondo ético. No en vano los clásicos del haiku experimentaron cada uno a su manera un recorrido vital que rozaba la intemperie y los márgenes de los estatus establecidos en su tiempo. Cada uno a su manera vivió acompañado por el haiku su propio recorrido y búsqueda vital o espiritual. Hay un trenzamiento entre haiku y vida. El entrecruzamiento ético es el último de los múltiples entrecruzamientos de esta tarde. Pero la imagen, la última imagen, no es un haiku, ni es para nada una imagen poética. En lo que voy a contar no hay ni asomo de poesía, no hay belleza, ninguna, ninguna.
Este verano, en Granada, decidí visitar la Casa de los Olvidados, una casa museo en el Albaicín, dedicada a la memoria judía en España, en aquellos tiempos en los que vivíamos entrecruzados, los judíos, los árabes, los cristianos. La planta de abajo, es un recorrido con los diferentes instrumentos de tortura de la Inquisición. Este instrumento, uno se imagina, aquello representa lo que representa y se va encogiendo. Y lee, si puede, alguna descripción en el panel. Hicimos el recorrido. Subimos a la planta primera, que está dedicada a la vida cotidiana, a la vida en sociedad, a la vida religiosa del mundo judío, de la vida judía de aquella época. En un rincón de una sala, de las salas, yo noté una especie de paz y serenidad. Seguramente mi imaginación lo creó ese espacio, porque lo necesitaba después de haber pasado por la planta de abajo. Bien, estuve un ratico allí. No había mucha gente y era discreto. Y luego subimos a la azotea. Nada más entrar nos encontramos con otro instrumento de muerte, una horca. Y había un techado allí en la azotea, la figura de un toro metálico. Cuando asomas, el toro estaba hueco porque tenía una puertecilla que es así abierta en la barriga. Y debajo había algo que semejaba una lumbre. Estaba hasta caliente. Yo fui avanzando, no queriéndome creer lo que estaba viendo. Y me puse a leer el panel. Y efectivamente, era para lo que yo me imaginaba. Allí metían a una persona para matarla. Pero al final de esa explicación había una imagen. Decían que el sonido que hacía el de dentro semejaba el mugido de un toro. Salimos a la calle. Y no habíamos andado 20 metros cuando le dije a mi hermana que hoy ha querido hacer un pespunte entre Granada y Navarra. Le dije a mi hermana: espera, que voy a subir otra vez. Subí a la primera planta, donde mi imaginación había creado un espacio de serenidad y paz. Yo necesitaba en aquellos momentos las manos de Virgilio. Allí estuve 10 minutos. Dante, al salir de la noche y la negrura del infierno, nombra el clareal purificador del día con un endecasílabo precioso: dolce color d'oriental zafiro. Gamoneda muestra la desolación con otro endecasílabo: de pronto el llanto enciende los establos. De manera admirable, la poesía contiene en sí misma algo que purifica: la belleza, las manos de Virgilio. Este mundo nuestro, más que de historias y explicaciones, está muy necesitado de esa brecha que se abre en nuestro cuerpo y expande la respiración un instante, cuando al leer, levantando la cabeza como el pájaro, en cualquier pequeño poema, un haiku,
pero puede ser cualquier cosa, un cuadro, un mínimo movimiento de la luz que trastoca un paisaje. Lo que importa es que se vislumbra de pronto la imagen tan imprecisa, tan leve, y se borra por un instante toda la contundencia de este mundo objetivo. Así es como llega a veces el deslumbramiento de nuestra relación y continuidad con todo lo que hay enfrente. Y entonces es como si Virgilio hundiera sus manos en la hierba. Gracias.